cuando ya es diciembre de 1890, el gobierno de Balmaceda tambalea por todas partes. Han caído varios de sus gabinetes, el mismo intendente hace poco tiene que caer y se enfrenta finalmente nuestro país a una guerra, ¿no? A finales de diciembre y a principios de enero hay un inicio de dos partes muy claras. Por una parte el gobierno y por otro lado el Congreso, que están enfrentados a muerte. Los blancos son el Congreso y el ejército antiguo, blanco, azul y rojo, es lo que protege al gobierno de Balmaceda. Sin embargo, el 5 de enero ya está esta cosa que arde. Cabe mencionar las similitudes que tiene el sino fatuo, el sino nefasto de Balmaceda con lo que le pasa a Salvador Allende, que lee muy bien lo que ocurre con ese presidente. Y lee también esta parte. En la primera parte fueron años muy buenos donde hay bastante progreso. Recuerden que Balmaceda es el único presidente que toma el tren y viaja por todas las regiones de Chile apoyando su propio gobierno y tratando de impulsar cuáles van a ser los cambios que van a venir en adelante. Balmaceda entendía el progreso y lo entendía bastante bien. Quien no lo entendía muy bien y se le pone en contra completamente es este caballero, John North, que es lo que llaman el rey del salitre. Él se queda con la mitad o el 60% de la inversión en el salitre y le hace la vida de cuadritos al gobierno. Es más, viene a Chile varias veces, se reúne 3 veces con Balmaceda, intenta darles un regalo incluso, unos caballos, a los que Balmaceda se niega, evidentemente, regalos de pulento, y claro, Balmaceda le responde: toma tu pinche asqueroso, toma tus caballos asquerosos. Por lo tanto, defiende el territorio nacional. Sin embargo, su propio amigo, Julio Segers, que era el abogado en jefe de John North en Chile, se pasa al otro bando, al bando que ya está listo para enfrentarse en enero de 1891 con el presidente Balmaceda. Esto es nefasto para él y evidentemente una de las muestras más gravitantes de este cambio o de este enfrentamiento que va a haber es el mensaje presidencial que da Balmaceda solo, como se dan cuenta ustedes en el Congreso Nacional, en el pleno del Congreso Nacional, el ex Congreso Nacional, el presidente Balmaceda se pregunta, bueno, ¿dónde está el resto de la gente? Porque no llega nadie, y con esto se da cuenta que ya, como se dice buen chileno, el chancho está tirado. Y sí, asústate, Bob Esponja, porque lo que va a venir va a ser sangre entre primos y de entre chilenos. La guerra civil comienza, una segunda guerra civil, y a esta la llamamos guerra civil porque efectivamente son dos poderes del Estado los que se enfrentan gravitantemente, tanto el Congreso Nacional, tanto el presidente de la República y el Ejecutivo. El Congreso se refugia en Iquique con una pequeña parte de la Armada, no sé si fueron a la SOFRI, pero evidentemente se refugian allá y crean una junta de gobierno. Ahí está la foto de la Junta Nacional de Gobierno del Congreso Nacional. Nombran a Jorge Montt como presidente de esta junta y posteriormente van a ver fotos de él ya con la banda presidencial. Aquí hay un episodio bien divertido porque se dice que Ramón Barros Luco, uno de los presidentes más estúpidos que ha tenido Chile, ya salta de uno de los barcos y se agarra de la cola de una vaca para poder sobrevivir. Este pelambre lo va a perseguir de por vida, así como lo ha perseguido el nombre del sándwich de carne con queso que lleva obviamente su nombre. No es lo más trascendental de la guerra, pero sí me parecía un dato curioso. Si hay algo interesante es el enfrentamiento del ejército de Chile en dos facciones. Por una parte, los que tenemos a la izquierda, ahí está don Manuel Baquedano, es un ejército napoleónico, romántico, que peleó la guerra del Pacífico de una manera ordenada como lo habíamos visto en clase. Por otro lado, los nuevos prusianos que vienen desde Alemania, desde Prusia, en verdad, que traen nuevas tácticas, enfrenta al gobierno y enfrenta al ejército y lo divide en dos. Por una parte, los congresistas se quedan con el ejército prusiano y Manuel Baquedano, obviamente, y el ejército antiguo, romántico, napoleónico se queda al mando del presidente obedeciendo el poder constitucional. Ahí estamos haciendo un poquito de barba al general prusiano, haciendo el honor a que el ejército siempre debe estar en manos de los más liberales, obviamente, y que más sometido al poder civil que con el presidente de la República. Y fue una guerra infinita, no por tanto por la duración, sino más bien por lo doloroso que fueron los episodios que tuvo a su cargo la guerra civil en Chile. Se enfrentaron primos. Miren, fíjense la matanza de Locaña, de una especie de preparación de atentado al presidente, mueren 19 jóvenes de alta alcurnia y también algunos campesinos. Entre ellos hay un caso bien renombrado. Fíjense ustedes en el pequeño niñito que está en esta foto, que es de la Guerra del Pacífico. Este niño con 12 años va a la Guerra del Pacífico y sirve como enfermero porque va con su papá. Y años después, justamente en la matanza de Locaña, en 1891, muere acribillado, fusilado, en verdad, por intento de asesinar al presidente. Me refiero a Isaías Corbacho, con 12 años en la Guerra del Pacífico y tiene
sufre la muerte en la matanza de Locaña, uno de los casos más terribles de nuestra guerra, cómo efectivamente se puede dar este tipo de situaciones. 2 días después, obviamente, la batalla de Concón y posteriormente la batalla de Placilla. Los resultados de estas dos batallas son nefastos. Fíjense ustedes, ya con las fotografías nos podemos dar cuenta del grado de violencia, más de 2000 muertos en ambas batallas, en plena playa de Concón y en pleno plaza y sector aledaño a Placilla. Los prisioneros se encuentran ya del lado del presidente de la República, quien ve que está acabada completamente la guerra civil para él. Las tropas están avanzando desde Iquique y ya están llegando a las puertas de Santiago. El presidente se siente acorralado, recibe el informe de Placilla, todos los aliados se fueron, las tropas del Congreso están llegando, obviamente, a pocos días de terminar su mandato constitucional, que a pesar del presidente no haberse dado sino más ningún día más de gobierno, sí enfrenta finalmente un destino nefasto. Se refugia en la embajada argentina y es el mismo Carlos Walker Martínez, uno de los más férreos enemigos de Balmaceda, quien le ofrece asilo y apoyo al presidente. Él se emociona, pero él ya tiene las cosas decididas y dice que ya no será necesario. Van a quedar solamente algunas horas para el final de su periodo constitucional. Balmaceda cumple con su periodo constitucional como había mandado el Congreso, el Congreso y obviamente la Constitución de la República. Fíjense lo pelados que están todos igual que que el mismo profe, ¿eh? Esto no quiere decir que nos vayamos a morir todos. Balmaceda entiende cuál es su situación y escribe muchas cartas la última noche antes de que termine su mandato. Le escribe a su mujer, le da instrucciones de cómo seguir su vida, le escribe a sus grandes amigos su testimonio, su testamento político y enfrenta de una manera bastante cruel y funesta lo que va a ser sus últimas horas. Le escribe al presidente Bartolomé Mitre de Argentina, su gran amigo, convencido de que no puedo esperar de justicia de mis conciudadanos, tomo voluntariamente el camino que conduce a la posteridad. Esta es la decisión del presidente Balmaceda. Uno podrá estar de acuerdo o no con la muerte de un presidente, pero el suicidio de Balmaceda va a generar, va a calar hondo en la idiosincrasia nacional, no solamente por la información, la forma como se entrega esta noticia, ¿no? Que es el notición durante varios años, sino también lo que genera de manera casi esotérica en las convicciones nacionales, ¿no? Hay toda una interpretación respecto de la muerte de Balmaceda como una muerte heroica y pasa de convertirse en el tirano, en el dictador, en el que se autoaprueba las leyes hasta incluso la ley de presupuesto, a convertirse en una figura eterna. Por una parte, ahí tenemos la figura egregia de él en su estatua en el Parque Balmaceda, y por otra, un dato curioso, ahí está su tumba en el cementerio metropolitano de Santiago, en el cementerio general, donde los estudiantes de Derecho tienen la costumbre de encomendarse al presidente Balmaceda antes de dar su examen de grado. La guerra civil termina y con él también la vida de José Manuel y Miguel Balmaceda, Manuel Balmaceda, en verdad, se equivocó ahí el profe al escribirlo, quien fue presidente entre 1886 y 1891. Un gran presidente para algunos, un visionario y sobre todo alguien que entendió que el progreso para Chile era necesario, que el salto al siglo XX era cosa de un par de ajustes y de la voluntad de todos. Si te gustó esto, ponle like y las preguntas y todo lo demás lo vemos en clases.